Hola, estamos con Ignacio Blanco, que es director del Máster en Periodismo Cultural de la Universidad CEU San Pablo, y preguntaba si lo he dicho bien. Sí, es la Universidad CEU San Pablo, Sí. que pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que es un grupo privado, educativo, de iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas en España. Es el grupo privado de educación más grande que hay en España, y en el ámbito universitario en particular tiene 3 universidades. Una en Madrid, que es la Universidad San Pablo CEU, donde trabajo yo. Una en Valencia, que es la Universidad Cardenal Herrera. Y una en Barcelona, que es la Universidad Abad Oliba de Barcelona. Y como he comentado, Ignacio, pues tú diriges un máster en Periodismo Cultural, que es un máster muy específico, muy exitoso además, que tú inventaste, y quería que nos contaras un poco cuál era la idea detrás de este proyecto. Bueno, efectivamente es un máster universitario de los nacidos al albur de la reforma universitaria que se conoce en Europa como la Reforma de Bolonia, y que verdaderamente ha transformado todo el panorama de las enseñanzas universitarias en Europa y consecuentemente en España. Y en este contexto surge el máster universitario en Periodismo Cultural. Nos dimos cuenta pronto de que en este nuevo escenario universitario, de la formación universitaria, sería deseable que existiera un título que permitiera dar a los alumnos que se graduaban en comunicación los puntos de referencia básicos de los géneros del periodismo cultural. Porque verdaderamente hay muchos estudiantes de comunicación que quieren dedicarse con criterio, ¿no?, y con conocimientos humanísticos suficientes a la crítica literaria, a la crítica de cine, el periodismo musical y sus géneros, la crítica de arte, la crítica gastronómica, es decir, todo lo que podríamos considerar en un sentido extenso los géneros del periodismo cultural. Y a esto es a lo que está enfocado este máster en periodismo cultural. Un periodismo especializado nutre la sociedad desde diversos aspectos, ¿no? Nosotros somos una universidad, por ejemplo, muy vinculada al mundo económico, y una de las preguntas es ¿por qué te hemos invitado? Y primero, por la preocupación que tiene la universidad por la cultura. Nuestra universidad, a pesar de ser una universidad con tradición financiera, pensamos que la cultura es fundamental también para la formación de nuestros profesionales, y específicamente decía que te hemos invitado para un evento que tendremos mañana sobre industrias culturales, ¿no? Y yo creo que la industria cultural, a pesar de ser un término a lo mejor muy amplio, también tiene que ver con el bienestar de las personas, del ciudadano. ¿Tú crees que un máster como el que tú diriges colabora de alguna manera en una sociedad más desarrollada? Digamos que es una pregunta complicada. Sí, la pregunta es complicada, y se pueden dar muchas respuestas. La que se me ocurre en este momento es la siguiente. Vivimos en la sociedad del conocimiento, que es la nacida tras la revolución digital, ¿no? Y la tecnología al servicio de nuestra vida cotidiana. En el ámbito de la comunicación, yo creo que esta sociedad digital está produciendo un tipo de transmisión de información bastante fragmentaria, muy imprecisa, y esto que se ha dado en llamar el periodismo ciudadano es la colaboración espontánea de ciudadanos que, entre comillas, se meten a periodistas o informan a través de los canales horizontales de comunicación, como son las redes sociales. Creo que esto está produciendo mucha confusión y está alejando al ciudadano de un conocimiento riguroso sobre muchas parcelas de la realidad, entre otras de la cultura. Digo todo esto al principio de mi respuesta para afirmar lo siguiente. A mí me parece que en esta época en la que muchos auguran el final del periodismo, creo que es precisamente ahora cuando más necesario son los periodistas, entendiendo como periodista al prescriptor, es decir, a la persona que informa con rigor y con unos estándares de calidad que no son nuevos, que son centenarios. Desde que se profesionalizó el periodismo
tras la segunda revolución industrial, digamos, y que los periodistas lo manejan y verdaderamente transmiten información rigurosa y, digo información, no el ámbito de la opinión, que también es otro caldo de cultivo que encuentra su, digamos, su máximo apogeo en el mundo digital, ¿no? Me refiero a la información rigurosa. Y yo creo que en esta época de sobreinformación, de hiperinformación, donde no tenemos tiempo de procesar todos los ítems informativos que nos llegan, es más necesario que nunca la figura del prescriptor. Es decir, en el ámbito que a mí me ocupa y por el que tú me preguntas, del periodismo cultural, necesitamos comunicadores que nos permitan distinguir qué es contenido cultural de calidad del que no lo es, que nos permitan contextualizar. Cuando una obra determinada llega al público, cuáles son los puntos de referencia de esa obra y el sentido y el significado que esta obra tiene en la obra del autor y en el conjunto de las bellas artes en la que esta disciplina exista. Es decir, creo que hace falta formar con rigor a comunicadores que estén por encima del ruido mediático y que nos ayuden, en definitiva, pues a despejar el horizonte vital en el que vivimos, que creo que está bastante confuso por la hiperinformación. Ya sabes que la hiperinformación es desinformación. Y que además genera luego terribles situaciones con respecto al populismo o a lo que el populismo puede manipular en la sociedad. Y en ese sentido hay una teoría que tú has estado pensando y que está en ciernes, que es precisamente esta del hombre red, o que está alrededor del hombre red, porque yo creo que completa mucho esa precisión y rigurosidad de la cual hablas con el ámbito social, ¿no? Es decir, con el ámbito del ciudadano que se informaría además o intenta informarse de una manera precisa, pero que luego está conectado. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, precisamente esta teoría del hombre red es una transposición del hombre masa de Ortega y Gasset, cuya disección él hace en los años 30, ¿no? Y que es este individuo, el hombre masa, nacido al albur de la segunda revolución industrial, de la llamada sociedad de masas, los años 20 y 30, y que Ortega, en su conocido ensayo La rebelión de las masas, él identifica con la psicología del niño mimado. Es decir, es este individuo que cree que tiene todos los derechos sin ningún deber, y que como es un absoluto ignorante de todo el esfuerzo que sus antecesores hicieron para llegar a disfrutar de la condición vital que él tiene, pues la desprecia, porque desprecia aquello cuanto ignora. Y este individuo, que es el individuo contemporáneo, el individuo masa, el hombre masa, creo que sufre una evolución interesante en la sociedad del conocimiento, y es lo que yo llamo el hombre red. Y tiene que ver con lo siguiente. El hombre red es somos todos nosotros, en el sentido siguiente. Las comunicaciones en nuestra era digital, por lo que vamos sabiendo, porque todo esto, digamos que toda la teoría de momento es descriptiva, pero nos falta perspectiva histórica para afianzar nuestros hallazgos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que la comunicación ya no es vertical, como lo era en la sociedad de masas, donde los medios de comunicación en manos de los periodistas eran quienes verticalmente fijaban el contenido de la agenda de preocupaciones y de temas que formaban parte de nuestra visión del mundo, por decirlo de un modo simple o simplificado. Sin embargo, esta comunicación que era unidireccional por parte de los que controlaban los medios, que era sólida en el sentido de que respondía a unos estándares de calidad informativa, de información contrastada, asegurada y verificada, y que era vertical, se ha transformado en la época digital en un tipo de comunicación que es horizontal, porque ya no son los medios los que nos facilitan los contenidos, sino que el empoderamiento civil ha producido que todos nosotros seamos eventuales transmisores de opiniones, ideas y datos también, y hechos. Es horizontal, es líquida, porque no se propaga sólidamente ni responde a unos estándares de calidad
como ocurría con el periodismo profesional, información profesionalizada, sino que es líquida en el sentido de que eso se disuelve en 140 caracteres y sí, siguiendo efectivamente a Bauman, esto lo permea todo, todo está permeado de opiniones que nos llegan horizontalmente y es colaborativa. Es una agenda que ya no se afianza verticalmente y sólidamente, sino de un modo colaborativo, en el sentido de que yo puedo acceder a contenidos a los que nunca hubiera accedido si no hay alguien de mi entorno, de mi red, que me los incrusta en mi timeline de Facebook o en mis redes sociales. Por lo tanto, el hombre red es un individuo al que le llegan muchos ítems informativos de procedencia no descrita, como se sabía antes de dónde procedían, y además de un modo muy fragmentario, porque a lo que verdaderamente nos incitan las redes sociales, que es, como todos sabemos, Facebook es el gran canal, ¿no?, por el que pasan todos los contenidos. Es un contenido muy fragmentario. La metáfora de los 140 caracteres de Twitter creo que es suficientemente expresiva, ¿no?, de lo que quiero decir. No se profundiza, se retuitea sin llegar al fondo de la cuestión. Sí, efectivamente, sencillamente estamos propagando contenidos de un modo automatizado, irreflexivo, acrítico y muy fragmentario. Y yo creo que sería pertinente, no lo he hecho, pero es lo que me propongo hacer en mi próxima movilidad de investigación, que voy a la Universidad de Cambridge en el primer semestre de 2017 al Departamento de Sociología, y me propongo precisamente bueno, pues por lo menos hacer el esfuerzo de establecer los cimientos de lo que podríamos llamar una teoría de la comunicación social que permitiera describir los rasgos de este hombre red. Yo creo que además esta reflexión nos prepara para un futuro indeterminado de alguna manera, pero que necesita basamentos sólidos para poder... Sin duda, acuérdate la metáfora de McLuhan, ¿no?, de la sociedad retrovisor. Es decir, vamos a toda velocidad hacia adelante, dice McLuhan, pero mirando por el retrovisor. Es decir, sabemos de dónde venimos, pero no tenemos ni idea de a dónde vamos, y vamos a toda velocidad, sin ver lo que tenemos delante, ¿no? Bueno, Ignacio, pues muchas gracias por acompañarnos. Todo lo contrario. Te deseamos lo mejor en estas reflexiones tan importantes y bienvenido a Lima. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy verdaderamente fascinado de la Universidad del Pacífico. Estoy llevando una impresión fantástica de esta universidad y estoy muy agradecido por la oportunidad de conoceros y de compartir con vosotros estos ratos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.